Bueno, hola a las que se sumaron mientras me caí. Eh, Vamos a empezar, les cuento un poquito de dónde vengo para que sepan, bueno, cuál es el background con el que vengo, con la información que vengo. Mi nombre es Nati, tengo 29 años. Me cansé de esperar la carta de Hogwarts, en algún momento tuve que resignarme y dije, bueno, voy a tener que elegir una carrera. Y elegí ingeniería en sistemas. Estudié casi hasta el cuarto año, hasta terminar el cuarto año, y luego comencé a trabajar como tester de backend en 2014. Estuve haciendo eso durante 3 años. Después me cambié a ser referente de testing en ese mismo equipo durante 2 años. Y ahora, a comienzos del 2020, me cambié de bando al desarrollo de backend en el mismo equipo también. Soy la traidora. Todos los chicos me dicen, te fuiste a la vereda de enfrente. Pero bueno, es lo que me gustó siempre. Lo tenía postergado porque me había seducido el testing por un tiempo, pero después retomé el camino. Hace, bueno, un par de meses que estoy con esto, analizando el negocio y desarrollando APIs REST en Java utilizando Spring Boot. Les cuento esto para que sepan que hace poquito que estoy aprendiendo también. Les vengo a contar lo que encontré en mi experiencia, lo que me sirvió. Voy a tratar de contestar todas sus preguntas si tienen alguna, pero bueno, si no, me la llevo de tarea para la próxima Meet. Dijimos que íbamos a hablar entonces de lo que son las APIs REST. Vamos a empezar por saber qué es una API. API significa Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. Esto es un conjunto de funciones y procedimientos que hacen de intermediario entre varias aplicaciones o plataformas que quizás sin esa API no se entenderían. Por ahí una forma de traer el concepto a tierra es pensar en tomacorrientes. La existencia de los tomacorrientes permite que quien provee energía eléctrica no tenga que preocuparse sobre cómo los aparatos electrónicos van a acceder a esa energía, y a su vez quienes producen estos aparatos electrónicos no se tienen que preocupar por su acceso a la energía, porque están seguros de que si respetan el estándar de algún tomacorrientes van a poder acceder. Entonces, ese tomacorrientes hace de intermediario entre la energía eléctrica y el aparato electrónico. Si lo trasladamos por ahí al lenguaje de sistemas, decimos que si las APIs son como tomacorrientes, entonces las aplicaciones o plataformas que proveen datos son como las fuentes de energía, como decíamos recién, y las aplicaciones que consumen datos son como los aparatos electrónicos. Para que lo veamos más gráfico, les puse este dibujo donde está todo el caminito que veíamos recién. El tomacorrientes al medio, haciendo de interlocutor, el aparato electrónico que hace una petición, una request que se llama, y la energía eléctrica que viene como respuesta que la provee un proveedor justamente de energía eléctrica o de información en este caso. Hasta acá, ¿se entendió el ejemplo? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna duda? Yo hablo muy rápido, ya me han dicho muchas veces eso, así que si me pongo medio acelerada, me avisan y frenamos, repetimos lo que quieran. Si vamos bien, seguimos entonces. Dijimos que las APIs son como tomacorrientes, entonces decimos ¿qué es REST? ¿Qué papel toma en este esquema? REST es una manera de diseñar estas APIs, un estilo de arquitectura que se utiliza con APIs que se comunican a través del protocolo HTTP. Este es un protocolo que sigue el esquema de petición-respuesta entre un cliente-servidor. Si nos volvemos al gráfico que veíamos recién, tenemos un cliente que hace una petición y un servidor que le da una respuesta. Entonces, la API permite que esas se comuniquen. Hay algunos conceptos acá que están puestos muy por encima, pero mientras vamos avanzando los vamos a ir viendo más en detalle. Por ejemplo, lo que es un endpoint. El endpoint permite que los clientes interactúen con esta API. Esto es un punto de entrada a la API que engloba diferentes comportamientos. Ya después vamos a ver algunos ejemplos. Y una práctica muy común es que estas peticiones y respuestas que se hacen a la API se encuentren en formato JSON. El formato JSON es un conjunto de pares clave-valor que son conocidos por las plataformas o herramientas que consumen esta API.
Entonces, la clave nos dice qué es el dato que estoy recibiendo y el valor cuál es ese dato. También vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, como les decía, REST es un estilo de arquitectura. Lo que permite en este tipo de arquitectura es que tanto el cliente como el servidor se olviden de una petición una vez que ya la resolvieron o que la enviaron. Por ejemplo, el cliente envía una petición y se olvida de que la hizo. No se tiene que quedar esperando información para una petición siguiente. Son todas individuales entre sí, digamos, independientes. Decíamos entonces que en este esquema tenemos una request y una response. La request o petición está compuesta por un endpoint y un verbo HTTP, que es, como decíamos, la puerta de entrada a la API, y el verbo HTTP nos permite saber qué hace, qué comportamiento vamos a obtener a través de esa puerta de entrada. Después tiene headers, como le llamen ustedes, no estoy segura de cómo se pronuncia. Estos nos permiten enviar algunos detalles que nos aclaren qué es lo que va en esa petición o en esa respuesta. Por ejemplo, en qué lenguaje está. Nosotros en un header diríamos, esto que te estoy enviando es un JSON, está en formato JSON, para que quien lo recibe diga, ah, bueno, entonces si está en formato JSON, lo tomo y lo encaro de determinada manera, o si está en otro formato, reacciono de otra forma. Y tiene también un body, esto es opcional. En el caso que estamos viendo de la request, cuando el cliente la envía al servidor, depende qué es lo que esté queriendo hacer, puede necesitar enviarle un conjunto de datos al servidor para que pueda procesar esa petición. Entonces, este sería el lugar para poner esos datos. Ahora, si nos vamos a la response, que ya es la respuesta que da el servidor ante esa petición, nos encontramos con una estructura muy similar. Vamos a tener primero un status code, que es respetado para el HTTP, digamos, que nos indica a nivel general cómo salió esa operación. Depende de qué código recibamos ahí, vamos a tener una idea general de cómo salió. Después vamos a ver también algunos detalles de estos códigos. Nuevamente tiene headers que nos permiten saber, entre otras cosas, en qué lenguaje viene la respuesta. Y puede o no tener un body, también opcional, que sirve para que el servidor le dé al cliente información si eso es lo que el cliente estaba pidiendo. Depende del comportamiento, digamos. Por eso en ambos casos es opcional. Depende de qué estemos haciendo, podemos necesitar enviar o recibir un body o no. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Seguimos, si no. Cualquier cosa, abren el micrófono, me frenan, lo que haga falta, no hay problema. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto del body y el JSON para después pasar a los ejemplos y ver todo el conjunto. Dijimos entonces que JSON es un conjunto de pares clave-valor que nos permiten representar un recurso que se llama, un objeto que estamos queriendo comunicar. Por ejemplo, en el cuadrito más pequeñito tenemos un objeto, vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando con una aplicación que administra mobiliarios, muebles. Entonces, tenemos dentro de ese JSON una clave ID con un valor 2 y una clave nombre con un ID con un valor mesa. Si se fijan, empieza y termina con llaves. Esa es la forma en JSON de indicar que eso es un objeto que comparte todos esos datos. Y en el ejemplo de al lado, en el cuadrito más grande, vemos un caso en el que no estamos trabajando con un objeto, sino con varios. Esto es una lista y por eso empieza con corchetes. Y adentro tiene dos objetos iguales al del ejemplo anterior. Un ID y un nombre para la silla y un ID y un nombre para la mesa. Estos dos ejemplos son muy sencillitos. Después les voy a mostrar algunos más complejos para que vean todo lo que se puede hacer con un JSON. Lo importante de acá es que recuerden que cada objeto está delimitado por llaves y que si estamos trabajando con una lista vamos a tener corchetes. Cada objeto va a tener sus pares clave-valor separados por comas y si estamos dentro de una lista, cada objeto está separado por coma del siguiente. Esa es más o menos la estructura general. Entonces dijimos que las aplicaciones utilizan este body para enviarse datos que necesitan para resolver alguna petición.
el cliente las envía cuando quiere enviar datos al servidor, utiliza el body para enviar esa información y el servidor utiliza el body para enviar una respuesta al cliente en el response. El formato, en este caso que vamos a ver como ejemplo, es el mismo. Podría ser distinto, depende de cada API. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer, porque nerd obviamente, vamos a hacer una API que administra personajes de Harry Potter. Entonces, esta API va a tener uno o varios endpoints de acuerdo a los distintos comportamientos que quiera disponibilizar. Nosotros vamos a identificar el endpoint a través del protocolo. El protocolo puede ser HTTP o HTTPS, por ejemplo, cuando implementa seguridad. Después va a haber un host, que acá le pusimos mi API nerd, por poner un nombre, es el sitio con el que nos estamos comunicando. Una colección de recursos que se llaman, en este caso vamos a estar trabajando con personajes, entonces elegimos una palabra que represente bien qué es lo que esa API sabe, que conoce. Entonces, así cualquiera que la quiera utilizar rápidamente se da cuenta de qué es lo que está haciendo. No necesita demasiada información para entender que está interactuando con personajes. Y por último tenemos después de la barra un elemento de esa colección. Este es un ejemplo, podría no estar designado ningún elemento de la colección. Ahí es muy común, por ejemplo, usar un ID para decir quiero de los personajes el ID tanto. Después les muestro un ejemplo también de eso. En el caso de abajo también tenemos protocolo, host y colección, pero en lugar de tener un elemento de la colección tenemos query params, que se llaman, donde nosotros podemos hacer un filtro distinto al del ejemplo de arriba, donde estábamos eligiendo un elemento puntual de la colección. Nosotros aquí podríamos decir, así como dice nombre Harry y apellido Potter, podríamos simplemente poner apellido e interactuar con todos los que coinciden con ese filtro de búsqueda. Nos da la posibilidad de trabajar con varios objetos a la vez en vez de con uno solo, como es el caso de arriba. ¿Cómo lo ven a esto? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Están todas muy calladas. Me parece que está bárbaro, por ahí capaz que más adelante va a surgir dudas. Sí. Bueno, seguimos entonces. Habíamos hablado de que REST se basaba en el protocolo HTTP, entonces lo que hacemos acá para identificar el comportamiento o los comportamientos que ofrece esa API es utilizar los verbos HTTP. Los más comunes y los que vamos a ver en los ejemplos ahora son los que están ahí, post, get, put, patch y delete, que se corresponden con las operaciones CRUD. Las operaciones CRUD se llaman así por la sigla que conforman las palabras create, read, update y delete, o sea, crear, leer, modificar y borrar. Entonces, con los verbos que están arriba vamos a ir soportando estos comportamientos en nuestra API de distintas formas. Entonces, por ejemplo, empecemos con get, que por ahí es el más sencillo de entender. Vamos a usar get cuando querramos que el comportamiento soportado sea el de obtener datos. Entonces, si un cliente quiere obtener datos de todos los personajes de nuestra API, entonces va a tener que ejecutar una petición o request de tipo get a nuestro endpoint mi API nerd personajes. Entonces, como no está especificando un personaje en particular, lo que va a obtener ahí es una lista de todos los personajes. Si se fijan, al usar la palabra get y al usar la palabra personajes, que son palabras muy representativas, cualquiera que vea la documentación de esta API se va a dar cuenta rápido que esa operación lo que permite es obtener una lista de personajes. O, por ejemplo, eso es lo que está, así se documenta. Como lo ven acá en el cuadrito, get barra personajes es una manera abreviada de decir que se está ejecutando una petición o request de tipo get al endpoint, bla, 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 bla. Ese caso es el que muestra una lista y de manera similar podemos tener get al endpoint personajes barra un ID puntual de personaje. Entonces, rápidamente ahí nos damos cuenta de que lo que vamos a obtener es un personaje en particular en vez de la lista completa de personajes. Y ahí el ID de personaje está puesto entre llaves porque es un valor que va a ir variando según la petición que haga el cliente.
puede pedirnos el personaje 1, 2, 5, el que quiera. Y nosotros vamos a responder con ese personaje particular en vez de toda la lista. En estos dos casos, el servidor lo que hace es enviarle al cliente un body donde le va a devolver todos esos datos de él o los personajes que haya solicitado el cliente, que puede estar, por ejemplo, en formato JSON. Entonces, acá tendríamos un ejemplo de los dos casos que vimos recién. Podríamos hacer una request al endpoint de personajes buscando el personaje con ID 2, no enviaríamos un body. Es una buena práctica, digamos, que en los gets no se envíen bodies, que con utilizar el verbo get y el endpoint personajes barra el ID del personaje debería ser suficiente para que el servidor entienda qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el servidor respondería un HTTP status, en este caso, como salió todo bien, devolvería un código 200, y un body con los datos de ese personaje que nosotros pedimos, de toda la colección, solo el que pedimos, que era el 2. En general, los servidores devuelven un código que empieza con un 2 cuando la operación fue exitosa. Entonces, nosotros por ahí podemos no saber exactamente lo que significa el 200, pero podemos decir, ah, bueno, arrancó con un 2, va bien. Es muy probable que haya salido bien la operación. Si en vez de hacer el get a personajes barra ID de personaje, hacemos simplemente la colección completa, es muy similar. Lo que obtendríamos sería también un HTTP status 200 porque salió bien, y el body tendría ahora una lista de personajes, que como veíamos antes, está delimitado por corchetes, por ser una lista, y luego cada objeto está delimitado por llaves. Cada uno tiene su ID, tiene un nombre y un apellido, y por ahora ningún dato más. Lo dejamos así para hacerlo sencillito, pero los JSON pueden llegar a ser muy grandes. Ya después les voy a compartir también una herramienta que yo uso mucho para leerlos más fácil, porque esto es como muy legible, pero hay algunos que son bastante complejos. ¿Se entendió el get? ¿Vamos bien? Si no, me avisan. Vamos entonces a pasar a lo que es un post. El post lo usamos cuando queremos crear personajes. En este caso personajes, cuando queremos crear un recurso. Y en este caso ya sí el cliente tiene que poder enviarle al servidor los datos del cliente del personaje que quiere crear. Entonces, un método post sí va a recibir un body en la request. Entonces tenemos, por ejemplo, post barra personajes y enviamos los datos del personaje crear. Si se fijan, acá no ponemos barra ID de personaje porque eso lo estaríamos usando para avisarle al servidor que es un personaje que ya existe, y en este caso no existe todavía, justamente lo que queremos es crearlo. Entonces le enviamos todos los datos que sean necesarios para esa creación y el servidor nos va a contestar HTTP 201, podría ser un caso, un tipo de respuesta de que la creación salió bien. Justamente el 201 lo que significa es created, y podría o no traer en la respuesta los datos del personaje que se creó. En este caso, como el ID es autogenerado y nosotros no lo enviamos, está bueno recibirlo para saber con qué ID se creó el personaje que estábamos agregando a la lista. Abajo tenemos un ejemplo de un post en el que estamos enviando solamente el apellido, pero no estamos enviando el primer nombre. Entonces, si justo ese dato que no estamos enviando se considera mandatorio o obligatorio, el servidor nos podría contestar un error. En vez de decirnos 201 created, nos podría decir 400, que significa bad request. Y nos tendría que dar un detalle de qué es lo que hicimos mal, qué es lo que nos está faltando de enviar para que esa petición se pueda completar. A través de estos códigos, si uno los conoce, es muy fácil darse cuenta de, pues, si me llega un 400 bar request, aseguro que mandé algo mal en algún lado de la petición, la tengo que revisar. Obviamente que el detalle que nos pueda dar el servidor nos va a servir para ubicarnos mejor, pero ya con que arranque con un 4, sabemos que no salió bien y que es muy probable que el problema lo tengamos nosotros. En este caso, porque no hicimos bien la petición. En el ejemplo que vimos recién, como estaba todo bien, nos devolvió un 201, como arranca con un 2, decimos, bueno, salió bien. Luego tenemos el caso de delete. Este lo vamos a usar cuando el comportamiento que estemos queriendo representar en lápiz es el de borrar
datos de un personaje. Entonces, por ejemplo, diríamos delete personajes barra ID de personaje. Entonces nosotros ahí le estamos diciendo puntualmente cuál es el personaje que queremos borrar para no borrar cualquiera o todos. No vamos a enviar un body porque nuevamente debería ser suficiente con lo que estamos enviando en el endpoint. Y el servidor nos va a contestar HTTP status 204, por ejemplo. En este caso el 204 significa no content, es decir, no te estoy enviando un body, pero quédate tranquilo de que salió bien. Y otro caso que podríamos tener es cuando queremos borrar un personaje que no existe. Por ejemplo, el 7 en la lista que nosotros tenemos no existe, entonces el servidor nos podría contestar 404, que significa not found. Entonces nos está diciendo rápidamente que ese personaje que nosotros queremos borrar no existe en la lista, no lo encontró. Y otra vez puede venir con un detalle de qué es lo que pasó. Usualmente cuando estamos trabajando con códigos con errores, está bueno manejar un código y una descripción para que quien nos consume, que generalmente no es una persona, sino es otra aplicación, pueda manipular esos códigos y reaccionar de distinta manera según el código que estamos devolviendo. Ahora continuamos con lo que es put y patch. Estos dos se utilizan cuando lo que queremos hacer es permitir que se modifiquen los datos de un cliente. El más común es put, pero bueno, personalmente en mi experiencia, en mi trabajo, usamos mucho el patch más que el put. Como les decía, ambos sirven para modificar. La diferencia es que con put estamos modificando absolutamente todos los datos de un recurso, en cambio con patch podemos modificar algunos, no todos. Lo documentaríamos put barra personajes o patch barra personajes y luego el ID del personaje. Acá también tenemos que indicar cuál es el que queremos modificar. Y en ambos casos vamos a tener que enviar un body diciendo cuáles son los nuevos datos que va a tener ese personaje. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un put, diríamos put personajes 4, que si se acuerdan recién lo cargamos y era Rubius Hagrid, ahora lo vamos a cambiar por Albus Dumbledore. Y entonces el servidor nos va a contestar 200, salió todo bien, acá está tu personaje actualizado. Entonces el ID sigue siendo 4, pero ahora cambió el nombre y el apellido. Otro caso que podríamos tener para modificar sería el patch. Ahora con el patch lo que vamos a hacer es modificar un dato y no todos. Entonces en este caso vamos a decir, bueno, lo cargué como Albus Dumbledore, ahora quiero que se llame Albus Percival Dumbledore. Entonces tengo que cambiar el primer nombre. Voy a mandar patch personajes 4, que es el ID del personaje que quiero modificar, y voy a decir el nombre, ahora reemplázalo con este dato que te estoy enviando. Entonces el servidor nos puede contestar 200, porque salió todo bien, y mandarnos un body mostrándonos cuál es la modificación que hicimos, para que veamos el resultado final, digamos. También puede suceder que ese servidor, cuando estaba procesando nuestra petición, tuvo algún problema y entonces nos tiene que informar de alguna manera que esa operación no salió bien, pero sin utilizar un código que arranque con 4, porque eso significa que el problema fue nuestro y en este caso el problema fue del servidor. Entonces nos podría, por ejemplo, contestar un HTTP 500. 500 significa Internal Server Error. Si nosotros vemos un código que empieza con 5, podemos suponer que el problema está en el servidor. Entonces, rápidamente, si empieza con un 2, es porque es muy probable que haya salido bien. Si empieza con un 4, es muy probable que el error esté en la petición. Y si empieza con un 5, es muy probable que el error esté en el servidor o en la operatoria del servidor. Estos son códigos que se usan a nivel general y como buena práctica se trata de respetar que realmente represente lo que sucedió para que cualquiera pueda entonces interactuar fácilmente con esta API. Recién estábamos viendo unos ejemplos de JSON muy sencillitos con pocos datos. Yo acá puse dos un poco más grandes para que vean las flexibilidades que tiene, las facilidades que tiene. En la primera tabla, en el primer cuadro, vemos una lista. Nuevamente estamos hablando de muebles como en el caso anterior, solo que le hemos agregado algunos datos. Si se fijan, son como objetos muy sencillos, tienen ID, nombre y tienen 3 medidas, donde ponemos en la clave el nombre de la medida y en el valor
cuánto mide realmente. Entonces decimos alto, ancho, profundidad, miden tanto cada uno de estos muebles. Esa es una forma, es válida. Hay otras maneras, por ejemplo, como se ve en la segunda, donde estamos en ese conjunto de datos diciendo lo mismo que estamos diciendo en el objeto 1 de la lista anterior. Estamos hablando de la mesa, estamos hablando del objeto con ID 1, solo que en vez de decir el ancho es tal, el alto es tal, la profundidad es tal, decimos, bueno, este objeto tiene medidas. Y agregamos una lista, por eso empieza con corchete, de medidas adentro de ese objeto. Y decimos, bueno, cada una de estas medidas no va a ser un par clave-valor tan sencillo, sino que yo voy a decir, bueno, el ID de esta medida es ancho o alto o profundidad. Y además te paso aparte los valores. Y esos valores están compuestos por la unidad en la que están, que sería centímetros, y el valor que sería 120. Entonces, nosotros juntando toda esta información que tenemos en el cuadro grande, vamos a obtener el mismo resultado que con el primer elemento de la lista anterior, solo que está estructurado de una manera distinta. Si se fijan, el segundo es bastante más difícil de leer que el primero, pero todo depende de cuál sea la necesidad de esa API. Hoy en día los lenguajes de programación toman esto y lo convierten en objetos, entonces mientras más detallado está, más completo va a ser el objeto que nosotros podamos crear a partir de esa respuesta que recibimos o de esa petición que recibimos. Para eso, les comparto unas herramientas que yo uso. A ver si me salgo de acá. Esta es una, se llama JSON Editor Online, y si no tienen JSON Formatter, las dos funcionan muy similar. La idea es que uno pega los JSONs acá, y esto te permite verlos como texto, así como están, el código directo, o los convierte en árboles. Entonces, uno puede ir abriendo y achicando las llaves o los corchetes para una visualización más cómoda, digamos. Este en particular que estamos viendo permite además comparar dos y ver las diferencias, y si no, la otra herramienta, de un lado se pega el código y del otro lado nos va a mostrar la estructura de árbol. ¿Acaso no podemos comparar? Vamos a ver siempre el mismo, digamos. Pero bueno, a mí por lo menos me resulta muy útil, sobre todo esta vista, para ir achicando y agrandando y ver solamente, enfocar solamente en la parte que estoy viendo en ese momento. Y bueno, aquí les dejé también en la PPT, que después se las pasamos, algunas fuentes de las que tomé información para esto. Les dejé los links de las dos herramientas que vimos recién, y también esta página donde están todos los códigos HTTP que se pueden utilizar y una explicación de cada uno. Por ejemplo, si nos metemos al 200, que es OK, nos va a decir en qué casos se debería utilizar. Y lo mismo para cualquier otro que queramos utilizar. Por ejemplo, habíamos visto el 404, que era not found. Si entramos, nos explica en qué situación corresponde utilizarlo, y además, si se fijan acá, está aclarado que como empieza con 4, es probable que el problema sea del lado del cliente. Esta también me resulta muy útil cuando estamos decidiendo qué código devolver en cada situación. Venir acá y mirar para decidir cuál código utilizar también es muy útil. Y bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo, amigos. Les dejo ahí mis datos por si me quieren consultar algo, o si se les ocurre alguna pregunta ahora, también haré lo posible por contestarlas. Espero no haberlas aturdido y no haber hablado muy rápido. Buenísimo. Chicas, ¿qué les pareció? Buenísimo. Muy bueno. ¿Se entendió? Estoy hablando en chino. Hagan Yo sus no conocía consultas. Patch, por ejemplo. Nunca lo había visto. Así que aprendí algo nuevo. Acá en los links dejé una de estas páginas, tiene toda la lista de verbos. Hay un montón. Yo acá puse los que más uso y más conozco, pero hay otros para que muchos vean después. Sí,
sí, no se usa tanto, de verdad. Sí, yo sé que afuera de mi trabajo el más usado debe ser Put. Nosotros lo usamos un montón Apache, por eso lo agregué. A ver las chicas que se Tanto saquen, abran el micrófono, cuenten las hagan. chicas que están, si alguna vez habían escuchado algo de REST, si alguna vez lo habían usado, visto, qué familiaridad tienen y cómo sienten que lo pueden usar, entendieron más o menos los casos de aplicación. Yo sí lo entendí. Estuvo bueno porque, bueno, yo por ahí vengo más del front y estas son cosas que a veces se me escapan un poquito, lo tengo que decir. Y la verdad que fue muy claro. Yo la verdad que lo reentendí. Así que por eso te felicito. Muchísimas gracias. Me alegro de que haya llegado la información. No, nada, aparte porque desde el front es importante también conocer esto, porque lo vamos a utilizar, es la forma correcta de llamar a a una API para poder interactuar desde el frontend. Así que es fundamental también para front. Las chicas que están hoy en la call, ¿lo ¿Han usado algo de REST? Yo sí había usado, pero con Node. Y le quería preguntar en cuanto a seguridad, ¿qué usan? Porque, por ejemplo, yo cuando tuve que hacer una usábamos un token. No sé, en tu trabajo, por ejemplo, ¿qué prácticas tienen respecto a eso? Sí, sí, usamos token también. Nosotros programamos en Java, entonces usamos JWT. Le proveemos entonces a todos nuestros clientes un usuario y una contraseña con el cual van a poder obtener ese token y después a partir de ese token usar las aplicaciones. Y después, bueno, obviamente esos tokens tienen vencimiento y los usuarios y las contraseñas también. Ah, de una, genial. Y también me pareció súper claro. Estuvo bueno para refrescar algunas cosas que, más que nada los códigos de error, no conocía esa página y está bueno también tenerla de como recurso, ¿no? Buenísimo. El resto, chicas, Yo llegué súper tarde, perdón. Tenía grabadísimo que era a las 7:30. Eso me pasó. pasa. Sí, pero yo, o sea, sí estoy trabajando con Django y usamos Django REST, digamos, para las APIs, pero no me ha tocado implementar hasta ahora ninguna API, solo corregir pequeños bugs, porque soy nueva todavía en el trabajo, así que estoy como empezando a tocar esa parte. Así que mucho no puedo preguntar porque llegué tarde, pero después me veré todo el video. Nada, eso. Bien. Y en el Esa es la trabajo, cosa de poner con ahora. Django interactúan esa aplicación, digamos, las puedo explorar más o menos para ver qué métodos usa cuáles son los endpoints que expone, cosas así. No sé, está bueno por ahí explorar de esa manera el proyecto. Sí, hasta ahora era más put y post lo que había visto, digamos, y hasta una tareita que me tocó la semana pasada que había un patch y que fue como, ¿qué es esto? Porque no la había visto nunca. Pero sí pasa que el código es como bastante largo y depende de las tareas que me tocan, voy conociendo un poco de las APIs. A veces ni me toca tocar APIs, digamos, entonces estoy esperando la oportunidad de que me toque y ya implementar una API por mi cuenta, digamos. Eso. Buenísimo.
Bueno, no sé si hay algo que les haya llamado más la atención, que les genere dudas, que quieran repasar. ¿Y hay algún tipo de desventaja utilizando REST en general que te hayas encontrado? ¿O algo en tu experiencia que ya tenés tanta y No, no es tanta. Bueno, por lo menos comparado conmigo. Nosotros por ahí lo que nos hemos encontrado es, a ver, en el trabajo donde yo estoy ahora, recién se está empezando a utilizar esto. Estaban todos los procedimientos almacenados en las bases de datos y estamos como empezando a migrarnos para REST de a poquito. Entonces, por ahora es como lo mejor de lo mejor, no le hemos encontrado demasiadas trabas. Lo que sí está pasando es que hay algunos equipos con los que trabajamos que están empezando a usar GraphQL, que es como otra manera de hacer APIs, que tiene distintas características. Es con lo único con lo que lo podría comparar porque no tengo mucha otra experiencia. Por ahí, ¿qué te puede limitar si no podés utilizar los códigos HTTP? Depende mucho de qué aplicación estés desarrollando, pero la gran ventaja de esto es que es muy flexible, que lo puede usar cualquiera, no importa esa aplicación en qué tecnología está, ni en qué lenguaje, no tiene muchas trabas por ese lado. Personalmente no encontré ninguna todavía, pero me llevo la tareita de buscar las desventajas y se las traigo para la próxima. Bueno, gracias. Sí, también había escuchado y estuve leyendo un poco antes del GraphQL, es como otra forma, sí. Sí, es otra manera de hacer lo mismo, digamos. Ujú. Normalmente también se lo suele comparar mucho con SOAP. SOAP es como otra manera, digamos, de hacer APIs. Yo lo he usado en un trabajo, por ejemplo, y lo que tiene, o sea, yo prefiero 1000 veces REST, es como mucho más rígido porque hay un contrato explícito entre el cliente y el servidor y tenés que enviar las peticiones y responder de determinada manera, o sea, como que si necesitas cambiar algo es mucho más estricto. No podés mandar un día, no sé, ID y el otro día ID name, o sea, tienen que estar las dos partes bien especificadas como en el contrato, hay un documento, un WCDL, o sea, tiene todo mucho más protocolo para seguir, que la verdad hace un rato lo usaba y no lo tengo tan fresco ahora, pero de haber usado esos dos, o sea, si queremos compararlo, podemos también después en algún momento hacer una comparación tipo SOAP versus REST, que es como lo que más por ahí en una entrevista o por ahí a nivel técnico puede estar bueno entender bien esas dos diferencias, esa diferencia. Yo en mi trabajo uso SOA, no sé, orientado a servicios, la arquitectura, que sí es básicamente lo que decía Pau, y por ahí REST despegó mucho porque también los datos es como que el manejo es mucho más liviano que por ejemplo SOA. Entonces con todo lo mobile es como que cada vez está usando más REST en ese sentido y SOA es como que quedó más para cuestiones reempresariales o bancos o sistemas así tan implementados de cierta forma y que es, digamos, un costo tremendo pasar toda REST ahora, entre otras cosas. ¿La idea es nosotras desarrollar una API también o? Sí, la idea o sea, que nos parecía más provechoso como desarrollar o preparar las reuniones en torno a eso, pero igualmente está súper abierto a lo que ustedes quieran, ¿no? Poner sobre la mesa. Nati trajo esto, como ustedes
o sea, como les contó, en base a su experiencia y lo mismo también le invitamos a ustedes, ¿no? Estaría, por ejemplo, también interesante que nos traigas a ver qué es Django, porque como es un grupo donde no trabajamos en un lenguaje en específico, está bueno conocer otras tecnologías y ver así lo que tienen en común y de diferente, ¿no? Cómo es un proyecto Django, que, bueno, si en este caso es con Python, si, no sé, cómo empezaste vos a aprenderlo, qué sé yo, o lo que sea, ¿no? Si alguna, bueno, Nati, por ejemplo, estaba trabajando en Spring Boot, en algún momento puede alguna contar bien cómo es, cómo es Spring Boot. Disculpen que tengo acá una consulta. No hay problema. Mientras tanto, acabo de pensar en una desventaja, por lo que me habías preguntado recién, ¿por qué algunos de nuestros equipos están empezando a usar GraphQL y no REST? Una de las desventajas que tiene es que cuando vos haces una petición al servidor, el servidor la resuelve completa y siempre la resuelve completa. Entonces, si yo te pido, por ejemplo, como veíamos recién, no sé, el personaje 5 o la lista de personajes completa, el servidor va a buscar todos los datos, que pueden ser 2 como era ahora o pueden ser 75, y los va a devolver a todos. Y después el cliente va a tener que tomar esa respuesta así de grande como está y empezar a descartar lo que no le sirve. Esa podría ser una desventaja si vos estás trabajando con objetos muy grandes. Por esa razón, algunos de nuestros equipos empezaron a usar GraphQL porque te da la facilidad de pedir solamente lo que te hace falta y que por ende el servidor por detrás trabaje menos. Es una que se me ocurre ahora que puede considerarse una desventaja. Depende con qué estés trabajando, insisto, porque como veíamos recién, en este ejemplo eran objetos muy chiquitos, entonces probablemente la búsqueda de esos datos y la transferencia no sea muy pesada, pero vos podrías tener objetos muy grandes y entonces ya tener más demoras y más consumo de memoria por esos objetos tan grandes. Fue re interesante. La verdad que nunca trabajé con GraphQL, no tengo nada de experiencia y estaría muy bueno conocer de qué se trata, cómo se maneja. Pero esto que mostraba Nati es lo que van a ver, o lo que por lo menos yo vengo viendo en el trabajo siempre. O sea, es como algo que es transversal, lo que vamos a ver siempre en el desarrollo backend, sobre todo orientado a web, obviamente. Digo, en diferencias diferentes si estás desarrollando backend, no sé, de aplicaciones de escritorio o de, no sé, alguna otra cosa. Así que está muy bueno aprenderlo. Y lo que me había preguntado Maru es si vamos a ver un desarrollo de API. Sí, la idea es eso, que podamos hacer challenge, o sea, hacer consignas en torno a desarrollar APIs e irle metiendo complejidad cada una en lo que se vaya sintiendo cómoda y en lo que vaya aprendiendo. Los MATLAB, la dinámica es súper flexible porque tenemos que abarcar todo tipo de niveles de conocimiento y niveles y distintos lenguajes y tecnologías. Lo importante es poderlo compartir, poderlo contar, porque al mismo momento que uno cuenta lo que hace, va reafirmando su propio conocimiento y te vas dando cuenta de las cosas que no tenías tan claro y está bueno también repasar, ¿no? Y a la vez, cuando conoces de algo con lo que no trabajaste nunca, está muy bueno porque también te afianza de esa manera también tu propio conocimiento. Ustedes, no sé, las que están acá ya trabajan con backend, alguna, sé que Nati estás con front, Maru con Django, no sé con qué trabajan o si están aprendiendo algún lenguaje en particular, el resto. No, yo estoy abocada al front ahora y bueno, esperando lo de UX, UI, pero esto, viste, también que es súper importante saberlo
para conectar la API Ujú. y tampoco lo quiero dejar de lado, Sí, sí, como sí. para por lo menos tener bien esos cimientos. Lo que estaba pensando de los challenges, yo hice con Ceci el curso en Acámica y no sé si quieren, todavía tengo, se lo puedo pasar, los trabajos que ellos piden. Está bueno. Hay dos que son de este tema. Y bueno, y cada una trabajar con el lenguaje que esté aprendiendo. Dale. De una. Sí, 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 es re Sí, interesante. sí, no sé si querés que te lo pase a vos, Pau, por privado. Bueno, sí, Sí. dale. Te voy a pasar los dos que son de ese tema. Buenísimo. En breves vamos a, porque también estuvimos demorándonos, digamos, en lanzar, digamos, las reuniones semanales, el tema de tener un lugar, una carpeta donde poner las cosas, estábamos reestructurando nuestros documentos en Med y vamos a empezar a colgar, digamos, algún documento con los challenges, con links útiles, como tenemos en el De MedLab de front. Frontend, claro, que tenemos la Biblia de Front, vamos a hacer la nuestra para Backend, con links de tutoriales y cosas, digamos, y recursos útiles. Así que, bueno, ahí también vamos a dejar este espacio compartido para que puedan pasarnos cosas como lo que decía Dai recién de los challenges. Y la idea es que los siguientes jueves en adelante vayamos viendo cuál ha sido el progreso de cada una, que digan, bueno, yo esta semana aprendí lo que sea, o vi esto, o hice tal challenge. Así que, bueno, ver los avances de cada una, qué le interesó hacer y qué nos puede compartir. Y también estaría bueno, si quieren, proponer alguna charla, como lo que hizo Nati hoy. No sé si quieren comentar algo más. Buenísimo. No, yo eso nada más. Ahora te mando los archivos. Dale, genial. Gracias. Nada. Maca, Mariana, ¿algunos comentarios? ¿Se entendió? Yo sinceramente estoy estudiando recién, no trabajo, o sea, estoy desarrollando un proyecto con un amigo para lo que me va a servir bastante porque me encontré con todo esto y no sabía mucho a qué se refería. Entonces ahora la idea es meterle mano, pero es diferente porque estamos trabajando con una plataforma que se llama Thingsboard, que nos permite obtener datos de sensores que van a una placa, que van a un servidor y después una aplicación. Entonces la idea, o sea, tenemos que desarrollar todo eso y bueno, estamos aprendiendo recién. Así que yo estoy bastante cruda, las escucho hablar y me siento muy cruda. Así que voy a tratar de meterle pata porque es un mundo gigante. Sí. Para Sí. mí, yo estoy recién entrando bueno, el año pasado me metí con Python y empecé a ver y me reinteresa, pero bueno, soy muy estudiosa, así que voy a llegar, quizá un poquito más tarde, pero voy. Buenísimo. Está re interesante el proyecto que tenés en vista. O sea, La digamos, verdad que sí, es rico para es trabajar. divino porque tiene de todo, o sea, tenemos desde programamos, o sea, ya hicimos todo el sistema que iría en la placa, que controlaría todos los sensores y los actuadores, y ahora lo que tenemos que desarrollar es justamente que a través de una aplicación desde un celular yo pueda interactuar con el Arduino y controlar, es para un invernadero, y controlar el invernadero. Entonces, ahí estábamos viendo la otra vez el tema de las API y estábamos viendo, pero usa ¿cómo se llama? El mosquito, por lo menos el que vimos nosotros, y nada, yo estoy tratando de absorber rápido para poder desarrollarlo porque tenemos que empezar a instalarlo ya la semana que viene. Pero lo bueno es que ya tenemos el código está armado, funciona a pleno, o sea, los sensores, todo eso funciona bárbaro. Pero ahora, bueno, nos queda esta parte de conectarlo
cliente, digamos, con sus sensores. Claro. Claro. ¿El cliente cuál sería en el caso de ustedes? ¿El celular? Sí, la idea es hacerlo a través del celular. Sí, es lo más práctico. Pensando ya en alguien que está lejos, y lo bueno es que, bueno, mi compañero de laburo, tenemos ya el servidor armado, o sea, él tiene una empresa que vende internet, entonces tenemos toda esa parte armada y vamos desarrollando ahí. Yo más o menos lo sigo, él va mucho más rápido que yo, pero está buenísimo porque estamos tocando un montón de temas, y esto me parece súper clave. O sea, yo la escuchaba hablar y decía, claro, usar Jade es básico, o sea, era re necesario saber esto, así que gracias. Sí. Fue muy claro Bueno, todo. sí. Bueno, me alegro un montón de que les haya servido. Bueno, Como decía recién Pau, estamos abiertas a que hagan una charla, así como dice animó Nati. Está muy bueno porque hace un ejercicio bárbaro y a nosotros nos re sirve que ustedes puedan hablar. Aunque les parezca que sea sencillo lo que están diciendo, alguien no sabe, ¿bien? Ustedes porque ya están trabajando en eso. Me pasa a mí que digo, ¿para qué voy a dar una charla de esto si seguro saben? O sea, no es así. Y está bueno, estamos haciendo este ejercicio. Y además porque tenemos pocas speakers, entonces necesitamos que salgan speakers para los proyectos, para todo lo que viene. Entonces, este es el mejor espacio para hablar y bueno, para romper los miedos del miedo escénico. Así que bueno, las invitamos a que lo hagan también. Y bueno, obviamente Nati, genia, estás lista para el escenario. Eso fue una prueba. Te tocará en breve hacer algo más grande, pero bueno. ¿Vos decís? Obvio. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Por dónde nos compartís la presentación, Nati? Supongo que la vamos a subir en estas carpetas que comentaba Pau recién, que están estructurando para que podamos compartir ahí todo lo que sea del MedLab de backend. Ah, buenísimo. Sí, y después, chicas, el video lo vamos a dejar subido en el canal de Med, de YouTube, y ahí mismo también vamos a dejar la presentación por si después quieren rever algo. Bueno, ahí va a estar subido también. Bueno. Bueno, chicas. Sí. Espero escucharlas a las otras hablar también. Esto es dar y recibir. Aprendemos, enseñamos. Así es. Bueno, chicas, entonces seguimos en contacto como siempre por el Telegram. Y bueno, me alegro mucho que les haya servido. Estuvo muy bueno. Muchas gracias, Nati. No, por favor, gracias por la paciencia a ustedes. Es la primera vez que hablo de algo así fuera de mi trabajo y bueno, tenía nervios, pero ya pasó. Ya estoy bien. No, Gracias por prestar atención. Ya estás adentro de las ópticas. Claro. Bueno, chicas. Bueno, seguimos hablando por el Telegram, chicas. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.